Biología. Segundo grado. Importancia de las plantas. Buen día, bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa, donde estudiaremos la ciencia de nuestro interior y entorno. Este día hablaremos sobre un tema muy interesante. Hablaremos sobre la importancia de las plantas. Comencemos. Seguramente, cuando observas a tu alrededor, te has percatado que hay una gran diversidad de objetos. En tu sala seguramente tienes muchas sillas, seguramente tienes una mesa, y cuando vas a tu escuela usas lápiz y también usas papel. Pero, ¿qué tienen que ver estos objetos con las plantas? ¿Qué tal si le preguntamos a Nico para ver qué nos explica al respecto? Como vimos anteriormente, las plantas son seres vivos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Por ello se les llama autótrofas. Pero, ¿qué alimento elaboran las plantas para sí mismas? Para responder a esta pregunta te invito a que pienses en un caramelo o un chocolate dulce. ¿Cómo te sientes luego de comer algo dulce? Seguramente te llenas de energía y quieres correr, jugar y hacer tus tareas con ánimo. Las plantas utilizan la energía de la luz para elaborar azúcares. Estas son sustancias con mucha energía y la planta las produce y utiliza para crecer, desarrollarse y reproducirse. El proceso de elaboración de azúcares a partir de la energía de la luz requiere, además del CO2 del aire, un poco de agua. Dicho proceso se denomina fotosíntesis. Muy bien, ya hemos escuchado qué es la fotosíntesis y algunas de sus implicaciones en la naturaleza. Pero ahora hablaremos un poco más sobre la fotosíntesis y sus aplicaciones para elaborar algunos objetos u alimentos que consumimos nosotros los humanos. Bueno, para comenzar esto, les he traído acá una serie de objetos que elaboramos gracias a la fotosíntesis, alimentos que obtenemos gracias a la fotosíntesis y algunos organismos vegetales. Primero vamos a hablar de los organismos vegetales y cómo funcionan para que podamos obtener diferentes productos a partir de ellos. Acá les presento dos plantas. Estas plantas, al igual que muchas otras que ustedes hayan observado antes, tienen una característica muy peculiar. Y esa característica es que tienen órganos de una tonalidad verde. Si pueden observar, las hojas son de tonalidad verde. Además de ello, sus tallos también pueden ser de tonalidad verde. Pero, ¿de qué le sirve a una planta ser de una tonalidad verde? Pensemos un poco. La luz del sol y la luz en general tiene una tonalidad muy clara. Pues resulta que los pigmentos de color verde que tienen las plantas son los pigmentos que mejor absorben la luz amarilla, como la que podemos apreciar que proviene del sol. Entonces, estos pigmentos, que se llaman clorofilas, absorben muy bien la luz del sol y gracias a ellos la planta es capaz de aprovechar esta energía en el proceso de fotosíntesis. Pero seguramente ustedes en su casa podrían apreciar que en el agua estancada y en algunos casos en las pilas, el agua se va volviendo verde con el paso del tiempo, como esta agua que tengo por acá. A la derecha de la planta tengo una muestra de agua estancada. Esas muestras se van haciendo verdes paulatinamente. ¿A qué se deberá este fenómeno? ¿Tendrá algo que ver con la clorofila? Pues la respuesta es que estas tonalidades verdes se deben a unos microorganismos llamados microalgas. Estas microalgas son muy abundantes, se encuentran en todas partes, son las principales causantes de las tonalidades verdes de las aguas y de algunas superficies de los suelos. Como pueden apreciar, sus pigmentos verdes son muy parecidos a las tonalidades que adquieren las hojas. Esto quiere decir que ellas también tienen clorofila y por ende también realizan fotosíntesis. Pero la fotosíntesis únicamente nos servirá para respirar oxígeno. Pues veamos qué más tenemos por acá.
Acá les presento dos frutos muy interesantes que son propios de nuestra flora nativa. Estos frutos son el copinol y el carao. Estos dos frutos, al igual que muchos otros frutos, son dulces por dentro. Este sabor dulce tendrá algo que ver con la fotosíntesis, pues resulta que sí, porque la fotosíntesis produce azúcares y estos azúcares son sustancias energéticas que aprovechamos nosotros y otros seres vivos para poder obtener energía, poder desarrollarse y crecer. Entonces, estos frutos contienen energía en su interior gracias a los azúcares que las plantas producen por fotosíntesis. Además de ello, son muy duros. Esa dureza tiene algo muy importante que vamos a ver más adelante. Analicemos primero qué podemos elaborar en base a los azúcares que podemos encontrar en frutos, en tallos o en algunas hojas. Muy bien, un azúcar muy peculiar es el azúcar de mesa. Vamos a ver acá. Acá tienen el azúcar de mesa. Seguramente sea el azúcar más famoso porque se encuentra, se utiliza para elaborar diferentes alimentos y se encuentra en cualquier casa, en cualquier restaurante, ¿no? Vamos a agregar un poco de azúcar de mesa al agua y podemos apreciar que el azúcar de mesa es muy afín al agua y es capaz de mezclarse con ella y en parte también es capaz de disolverse en el agua. Entonces, este azúcar es muy afín al agua. Muy bien, pero ¿será que el azúcar de mesa es el único azúcar que elaboran las plantas en la fotosíntesis? Pues les presento otro azúcar que también es muy común, pero tal vez no lo hayamos considerado antes como un azúcar. Y este azúcar es el almidón. Pues resulta que las plantas pueden formar azúcares pequeños, que son dulcitos, y también azúcares grandes, que son menos dulces. Estos azúcares grandes o almidones, en algunos casos son capaces de mezclarse y disolverse en el agua. Estos azúcares también son muy energéticos. La planta los utiliza como una reserva de energía para poder desarrollarse cuando las condiciones ambientales sean desfavorables. Nosotros lo podemos obtener a partir de frutos y a partir de semillas y gracias a estos azúcares llamados almidones obtenemos las harinas y con las harinas elaboramos algunos productos alimenticios como las tortillas, como los diferentes tipos de pan. Entonces las harinas son muy útiles y se elaboran gracias a un azúcar llamado almidón. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente es algo muy interesante. Seguramente ustedes ya han apreciado esto en nuestros pueblos, ¿no? En nuestros pueblos elaboran diferentes clases de artesanías basadas en madera. Por ejemplo, algunos pitos especiales como el tototcuic o algunos instrumentos se elaboran en base a la madera, ¿no? Entonces, la madera tiene muchas importancias, tiene un carácter estructural que le permite funcionar como la base de diferentes edificaciones, como nuestras casas, como las sillas, las mesas. Pero, ¿qué tiene de especial la madera? Si apreciamos, la madera es resistente, ¿no? Y se parece mucho a la resistencia que tiene el fruto del copinol. Es un fruto resistente, resistente. Y también se parece a la dureza que tiene el fruto del carao. Carao, copinol y madera en general son resistentes. Pero esta resistencia, ¿a qué componente se podrá deber? ¿Qué tiene la madera que la hace ser resistente al contacto físico? Pues la respuesta a esto se encuentra en un objeto que tengo sobre la mesa. Vamos a ver. Es un objeto sobre el cual podemos escribir. Acá podemos escribir, por ejemplo, una letra A. Podemos escribir en la superficie del papel y escribimos gracias a otro objeto que es elaborado en base a la madera, ¿no? La madera es muy útil. ¿Pero qué tiene el papel que ver con la madera? Pues resulta que el papel es fabricado también en base a las plantas. A base de los tallos, a base de tejidos vegetales, se elabora el papel. ¿Y el papel qué contendrá de especial? Vamos a probar primero si el papel es capaz de mezclarse y disolverse en el agua.
Evidentemente, el papel pues resulta que no se puede disolver en el agua, sino que se mantiene, ¿no? Se mantiene con sus características de cierta resistencia, pero resulta que el papel contiene un azúcar que tiene también importancia para los humanos, y ese azúcar es la celulosa. La celulosa, el almidón y la sacarosa son elaborados gracias a la fotosíntesis, y pues la celulosa le permite a la madera ser resistente al contacto físico y es poco soluble en el agua. Es decir, le permite a la madera sus propiedades de ser insoluble y de ser resistente. Ahora ya hemos aprendido cómo el papel puede explicarnos la importancia y las características de la madera. Muy bien, a continuación pasaremos a un segmento donde escucharemos sobre la importancia medicinal de algunas plantas. Acompáñennos. Las plantas medicinales son un grupo de plantas que elaboran sustancias con propiedades medicinales, que son beneficiosas o perjudiciales para los seres vivos. La clave se encuentra en conocer para qué ser vivo es beneficioso y para qué ser vivo es perjudicial. La idea es utilizar plantas medicinales que sean perjudiciales para organismos causantes de enfermedades, como algunas bacterias. Usar estas plantas es beneficioso en el combate a enfermedades infecciosas. Además, algunas plantas medicinales portan sustancias nutritivas que previenen enfermedades ocasionadas por una mala alimentación. Muy bien, ¿qué tal si repasamos lo aprendido? Hemos aprendido sobre la fotosíntesis, cuál es su importancia y cuál es la importancia de las plantas en la elaboración de diferentes objetos de madera que utilizamos y en la elaboración de diferentes alimentos. Pero lamentablemente nuestra clase ha llegado a su fin. Si quieres conocer más sobre este u otros temas interesantes, te invito a que sintonices tu programa Aprendamos en Casa. Nos vemos a la próxima.